Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Empecemos hoy por uno de los crímenes más atroces que ocurren en China, la sustracción forzada de órganos. Taiwán está tomando medidas drásticas contra el tráfico ilegal de órganos. A principios de esta semana, un cirujano taiwanés y otras 4 personas fueron acusadas de violar la ley de trasplantes de órganos de la isla por beneficiarse de este negocio en China. La prensa local taiwanesa afirma que el caso es alarmante porque se sabe que el régimen chino obtiene órganos de presos de conciencia. El cirujano aprovechaba consultas médicas para enterarse de las necesidades de los pacientes en materia de trasplantes de hígado o riñón. A continuación, organizaba el viaje de los pacientes y sus familias a China continental. El cirujano taiwanés se llama Chen Yaoli. Él y otros 4 ciudadanos taiwaneses fueron acusados de organizar viajes a China para turistas que buscaban cirugía de trasplante de órganos. Según la acusación, enviaron a 10 pacientes taiwaneses a recibir órganos en China de 2016 a 2019. Al parecer, obtuvieron enormes beneficios. Según los fiscales, la mayoría de los receptores de trasplantes apenas sobrevivieron 2 o 3 años después de sus cirugías. Algunos incluso fallecieron pocos días después de regresar a Taiwán. Los fiscales calificaron los negocios clandestinos de trasplantes de poco transparentes y altamente arriesgados. La legislación taiwanesa prohíbe la venta, compra e intermediación de órganos y el turismo de trasplantes. Chen ganó supuestamente más de $455.000 con estos negocios de trasplantes. En total, se acusa a su grupo de obtener unos beneficios de casi $630.000. Si es declarado culpable, Chen podría enfrentarse a hasta 5 años de prisión. Las autoridades chinas están acusadas de extraer por la fuerza órganos a presos de conciencia. Los practicantes de la disciplina de meditación Falun Gong y otras minorías étnicas se consideran algunas de las principales víctimas de este crimen. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó en junio la ley de protección a Falun Gong. Ahora espera el voto del Senado. Si se aprueba la ley, podría otorgar al gobierno estadounidense el derecho de sancionar a funcionarios chinos y a cualquier otra persona implicada en la sustracción forzada de órganos. Recientemente, en el Capitolio de Estados Unidos, un foro marcó un hito importante: la renuncia de 440 millones de ciudadanos chinos a sus vínculos con el Partido Comunista Chino y sus organizaciones afiliadas. Ocurre 20 años después de la publicación de la serie editorial 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino de The Epoch Times. El movimiento Tuidan o de renuncia al partido celebró el 22 de noviembre 20 años de existencia. Es uno de los mayores movimientos populares de la historia y permitió a 440 millones de chinos desvincularse del Partido Comunista Chino PSC. Chi Van Fleet vivió la revolución cultural del PSC, cuando millones de personas perdieron la vida y la cultura tradicional china fue atacada y ridiculizada. Dice que la ideología comunista del PSC esclavizó las mentes del pueblo chino. Ahora creo que encontraron la oportunidad de participar en este movimiento para liberarse de esta ideología tóxica y mortal. El mismo viernes también se cumplieron 20 años de la publicación del libro 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. El libro detalla el historial de propaganda, persecución, hambruna, masacre, tiranía y censura del PSC e intenta ayudar a las personas que crecieron bajo la ideología comunista a liberarse de sus garras. John Lensowski fue el principal asesor de asuntos soviéticos del presidente Reagan y afirma que el movimiento Tuidan y libros como los 9 comentarios sobre el Partido Comunista contribuyen a la ruptura del sistema comunista. Dice que el poder del Partido Comunista Chino depende de las mentiras y de eliminar la moral objetiva. Existe una relación entre la verdad y la moralidad, y si la gente se para a pensar y se expone a alternativas, a verdades reales frente a las mentiras del partido, entonces va a estar menos inclinada a aferrarse a los escollos y a ser cómplice de los instrumentos de represión de su propio pueblo. Y para terminar, tenemos una impresionante historia de vida y superación. Desde nacer en un campo de trabajo chino hasta convertirse en la directora ejecutiva del periódico internacional Epoch Times con sede en Nueva York, Janice Stray se sentó con PragerU para compartir cómo sobrevivir al comunismo le ayudó a contrarrestarlo mejor. Janice Stray, directora general del Epoch Times, tuvo un comienzo inusual. Nació en un campo de trabajo en el sur de China. Caminaba 1 hora y media hasta la escuela en otro pueblo,
Pasaba por un cementerio, una colina, granjas, y corría por mi vida porque había serpientes en el recorrido. Los padres de Trey eran ingenieros enviados a trabajar allí durante la Revolución Cultural China, un tiempo donde la población china bien educada fue forzada a reubicarse en regiones rurales. Este movimiento político masivo se cobró más de 7 millones de vidas en el país. De niña trabajó en el campo. Tenía que juntar la cosecha en los campos de cultivo durante la época de recolección y llevar abono a lo alto de una colina de una granja azucarera que financiaba la escuela. La familia de Trey escapó más tarde a Hong Kong, donde ella experimentó por primera vez una verdadera sensación de libertad. Con el tiempo se licenció en Estados Unidos y llegó a ser ejecutiva de empresas de la lista Fortune 500. Y ahora dirige el Epoch Times, un periódico independiente que lleva mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de las atrocidades que ocurren en China. NTD es el medio hermano del Epoch Times. Somos el único medio de comunicación al que más teme el Partido Comunista Chino. Nuestros sitios web son atacados todo el tiempo. ¿Con ciberataques? Ciberataques. También acosan a nuestros periodistas. Familiares míos fueron amenazados de muerte. Nuestros vehículos sufrieron destrozos en ruedas y parabrisas. ¿En China? No, aquí en Estados Unidos. Además, empresas estadounidenses que se anunciaban en el Epoch Times recibieron amenazas de la embajada china, y los casos más extremos incluyen amenazas de bomba. Fuimos anfitriones de competencias de artes marciales y de canto. Y las dos sedes de los eventos, una en Manhattan y otra en Nueva Jersey, recibieron una amenaza de bomba, intentando cancelar las presentaciones. Y la lista continúa. El entonces jefe del departamento técnico del Epoch Times fue golpeado por agentes chinos en su casa de Atlanta, y la imprenta del periódico en Hong Kong fue incendiada. El Epoch Times fue fundado para contrarrestar la persecución del régimen comunista chino a personas inocentes en China. Sus fundadores incluso huyeron de la persecución en China y se unieron para contrarrestar la propaganda de Beijing. Teníamos reporteros en China, y 30 de ellos fueron detenidos y condenados a penas de entre 3 y 10 años solo por facilitar información al Epoch Times. Aún así, el Epoch Times no cedió ante la presión. El periódico cubrió el SARS en China en 2003, semanas antes de que Beijing admitiera la existencia del virus. Lectores nos enviaron notas de agradecimiento diciendo que, cuando leyeron la noticia, cambiaron los vuelos de regreso a Estados Unidos y Europa, y esto les salvó la vida. Trey dice que cree que el bien triunfará sobre el mal, y que el periódico es responsable de sus lectores, por eso no tiene miedo. Podría haber muerto durante la masacre de la plaza de Tiananmen. Podría haber muerto durante la persecución. El hecho de que esté viva ante ti, Marisa, me da el deber y la responsabilidad de dar voz a los que no la tienen. Señaló la importancia de alzar la voz como pequeñas velas capaces de iluminar toda una habitación. Agregó que 6 millones de judíos no habrían perecido durante el Holocausto si la gente se hubiera levantado en su defensa. Trey agradeció la oportunidad de marcar una diferencia en el Epoch Times. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado.
Y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.